Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Hoy tenemos un tema muy especial y para hablar de ese tema tenemos a un invitado muy especial. Esta mañana estamos con el maestro Enrique Chmelnik, querido amigo, y vamos a hablar acerca de si es posible la paz con el mundo árabe, ahora que se acaba de firmar el acuerdo entre el Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos y que acabamos de celebrar el primer vuelo comercial de un avión israelí de El Al directamente hacia los Emiratos Árabes, pasando además por espacio aéreo saudí. Nos parece que es un tema extremadamente importante de tratar y para eso estamos con Enrique. Querido Enrique, bienvenido. Qué alegría, qué felicidad que nos acompañas este día. Muchas gracias, gracias de verdad, queridísimo Rabino. Me da gusto saludarte, tener la oportunidad de platicar contigo y por supuesto la oportunidad también de compartir este espacio. Gracias de verdad por la invitación. Bienvenido y que tengamos muchas de esta. Magnífico. Ojalá. Pues las cosas como son. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos aristas. En principio el tema político, el tema de la realidad geopolítica que estamos viviendo, de la realidad social, de todo el lastre, de todo el peso que llevamos cargando del conflicto que se le llamó en su momento árabe-israelí. Y por otro lado tenemos también la parte desde el punto de vista religioso. Entonces, antes que nada, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves la situación? ¿Cómo ves qué es lo que ha cambiado, que se da para que de repente se dé este proceso de la firma de un acuerdo con los Emiratos Árabes y con Arabia Saudita? Si tiene algo que ver el conflicto que hay también entre los sunís y los chiíes, por ejemplo, Arabia Saudita con Irán, si hay algo que tiene que ver eso. ¿Estamos viendo meramente un tema de intereses políticos o tú crees que hay algo más que nos puede llevar a realmente un proceso de paz duradero y profundo? Pues mira, me parece interesante tal como lo planteas, porque lo primero que yo pienso justamente sobre este acuerdo, que a mí me parece que es un buen paso y en la dirección correcta, pero lo cierto es que no está impulsado quizá por la clase de valores que nos gustaría ver justamente en este tipo de acuerdos, que nos gustaría a todos verlos, pero nunca se van a ver, como decía un primer ministro de Gran Bretaña ya hace varios siglos, cuando hablaba justamente de que los países no tienen ni amistades ni enemistades permanentes, solamente intereses permanentes. Y es la realidad, los estados no se pueden medir con la jerarquía de las personas, no hay estados buenos y malos, hay estados gobernados por regímenes que tienen valores y que tienen defectos, etcétera, pero no hay países buenos y malos y hay efectivamente entre los estados más bien intereses, no amistades, no la clase de fraternidad que muchas veces en una forma un tanto romántica les atribuimos en este tipo de procesos. Entonces, efectivamente hay intereses de por medio en este acuerdo de paz y lo que diría que lamentable quizá del impulso es que no son solamente intereses relacionados con la cooperación y con el engrandecimiento y con la vinculación de los estados, sino también intereses que tienen que ver con enemistades comunes. Tú lo mencionaste muy bien, estas diferencias significativas que han existido entre chiitas y sunitas, en particular representados por países, en este caso por Arabia Saudita e Irán, que son como las dos grandes potencias. Las diferencias también entre los Emiratos Árabes, no solamente con Irán, que está en este sentido del bando de Arabia Saudita, aunque va variando, en Yemen, por ejemplo, están enfrentados, pero también con Turquía. Entonces, el impulso es un poco el hecho de que tienen enemigos en común y además hemos visto como efecto una de las consecuencias del anuncio de estos acuerdos, de esta cooperación, ha sido precisamente que se han fortalecido también algunas de las alianzas adversas, precisamente Turquía, Irán, Libia, países que se han manifestado ya opuestos al acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel, que además intentan justamente fortalecer sus respectivas alianzas. Digo que es lamentable porque pues uno esperaría que en un proceso de paz lo que privara fuera fundamentalmente la colaboración, el acercamiento. Lo hay, pero no es lo único que está jugando en este caso. Efectivamente, las enemistades comunes son, si no
son uno, si no el más importante de los factores en este proceso. Wow. Bueno, evidentemente está claro de que todas estas circunstancias, factores, tienen un peso enorme. Nada más yo recuerdo hace quizás un año y medio, para marcar un poco la diferencia entre los intereses de los estados y a lo mejor también las motivaciones de los individuos, porque al final yo me gustaría creer, no sé si va a pasar, pero me gustaría creer que este tipo de acciones favorecen a que las sociedades individuales, vamos a decir, las comunidades pequeñas dentro de una sociedad mayúscula, que se cambie un poco la narrativa. O sea, es decir, por más de que sea un tema que puede tener intereses políticos, pues eventualmente también la educación que vas a dar en el país donde ya se firmó un acuerdo, o sea, ya no puedes seguir nada más la narrativa monolítica de muerte a Israel o muerte a los judíos, ¿sí? Cuando ya de facto ya firmaste un acuerdo comercial, cuando ya tienes, no sé, visitas turísticas, cuando ya hay una apertura de cualquier tipo, eso de alguna manera también tiene que cambiar la narrativa de que puedes tener una relación con ese que en algún momento fue tu enemigo acérrimo. Y yo siempre he dicho, quiere decir que a lo mejor yo todavía tengo pues ciertas tendencias románticas como mencionas, pero yo siempre he dicho que si tú estudias la historia entre el Islam y el judaísmo, que lleva siglos de historia, sí te encuentras con capítulos terribles y con capítulos muy amargos, pero también te encuentras con la mayor parte del tiempo con relaciones positivas, con apertura, con etapas donde hemos compartido, como me gustaría que nos platiques este tema que hablábamos fuera de cámaras, hemos compartido incluso situaciones de leyes, de que unos van y piden consejo legal a otros, en particular el Islam de los judíos en este caso que me platicabas. Y yo veo una historia que va más allá de los últimos 80 o 100 años, cuando empiezan ya los graves problemas entre el mundo musulmán y el mundo judío en los años 20, con la propaganda de Haj Amin al-Husseini, que era el muftí de Jerusalén. O sea, cuando ahí realmente empieza a encenderse la llama. Pero antes de eso tenías a los árabes que vivían en tierra del mandato británico en Palestina, que así se llamaba, pues por razones históricas que no tienen nada que ver con la Palestina a la que se le llama Palestina tal cual hoy, no hay una etnia palestina tal cual, y ves que hay unas relaciones perfectas de vecinos, de amigos, y en Turquía, en el Imperio Otomano, en Marruecos, en Irak. O sea, antes de todo este tema, a pesar de que siempre ha existido la exacerbación religiosa o el extremismo religioso, en general ha habido relaciones muy, muy buenas. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves si esto sí puede llegar a cambiar la narrativa educativa en ciertos sectores? O a lo mejor yo lo estoy viendo con ojos muy románticos. No, es correcto. Mira, hace el entonces primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, después de los acuerdos de 1993, dijo alguna vez en una conferencia que ya había sido suficiente de darse la mano entre los estadistas, entre los dirigentes, y era tiempo de que las sociedades mismas se dieran la mano en los cafés, en el transporte público, en los centros, en los comercios, en las calles. Creo que habla justamente de eso. El proceso es muy diferente. Yo creo que un acuerdo de paz, la firma de un acuerdo como el que se va a dar ahora ya oficialmente el 15 de septiembre entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, es una buena intención que hace falta empezar a ejecutar. En el caso de Emiratos Árabes Unidos e Israel quizá no sea tan complicado porque son dos naciones que nunca se han enfrentado, nunca se han declarado la guerra, realmente no enfrentaron ninguna batalla. Los Emiratos Árabes Unidos además son muy recientes como nación independiente desde los principios de los años 70. Apenas en realidad, y además nunca tuvieron un enfrentamiento y geográficamente no son vecinos, no comparten una frontera, estamos hablando ya del Golfo Pérsico. Entonces
será más fácil probablemente aclimatarse a este proceso, a este acuerdo de paz en la sociedad que firmen los estadistas. Pero en el caso, por ejemplo, con los palestinos, en su momento lo fue también con los egipcios, seguramente también con Jordania, sí hubo un proceso, bueno, todavía por supuesto se vive con los palestinos, desde que se estrechan las manos los dirigentes de los pueblos, de las naciones, y justamente las naciones pueden pasar incluso decenios, si no siglos en algunos casos, para reconciliar a las sociedades, ¿no? Es algo que hay que considerar. Ahora, lo que dices y me parece muy importante es que históricamente, en efecto, la relación con el mundo musulmán y buena parte de él, efectivamente, el mundo árabe, históricamente antes del siglo XX es una relación de la que se tiene, me parece, muy buenos recuerdos, cuando menos Mira, es muy interesante porque si hoy día lo planteamos en términos generales a nivel comunitario, hablamos de cómo le fue a los judíos en general, podríamos pensar que siempre en la diáspora hubo persecución, pero no fue la misma persecución, esa es la realidad, hay diferencias significativas. Déjame darte un ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, donde está parte de la memoria justamente de todos los sectores de la comunidad, y donde se refleja hasta el día de hoy en la forma en la que nos conducimos de manera cotidiana en los distintos sectores de la colectividad, esta historia que vivieron distinta a los judíos europeos, por ejemplo, de los judíos provenientes de Siria o del Medio Oriente. La primera vez que me tocó escuchar a mí una persona de una de las comunidades del Medio Oriente despidiéndose con un alamac, me resultó muy llamativo, me resultó sorprendente, no conocía yo el término, no sabía además que estaba en árabe. Alamac significa Dios contigo. Dios contigo, y es en árabe, es correcto, es como se despiden. Pregúntame cuántos judíos de origen ashkenazí se despiden unos de otros en lituano o en polaco o en ruso. Nadie. ¿Cuántas casas de judíos ashkenazim está permitido o estuvo permitido en las generaciones anteriores hablar el idioma de sus países de origen, el polaco, el ruso, el húngaro? No lo sabían húngaro todavía, quizá por haber vivido un poco el proceso de la emancipación, pero nadie hablaba polaco, no se transmitió el polaco, no se transmitió el ruso a las siguientes generaciones, nadie se despedía en esos idiomas. Todavía más, no sientes por ejemplo, en los lugares de rezo, ¿no? Sientes probablemente un poco del estilo del shtetl, del pueblo, en el caso de los ashkenazim, pero los sectores del Medio Oriente tienen un gran orgullo por el origen árabe, sin duda. Parecen de pronto a veces... Si vemos la arquitectura de nuestra sinagoga, Sí. vamos a ver motivos de Turquía, de Grecia, vamos a ver motivos muy orientales también, y en las sinagogas de los sefaradim de los países árabes, literalmente te puedes sentir en Egipto, te puedes sentir en Líbano, ahí. Te voy a decir una más, que refleja yo creo que muy bien la historia, digamos, de estos sectores, las grandes diferencias que hay en la clase de persecuciones que se vivieron en unas regiones y en otras. Si vas en la colonia Polanco, lo comentamos con frecuencia ahí en el Centro de Documentación, ahí en la avenida Masaryk, de verdad puedes ver, bueno, no tienes que estar ahí, puedes ver desde un mirador a kilómetros de distancia que hay una sinagoga en Masaryk con una estrella de David gigante. Correcto. La mayoría de las sinagogas del Medio Oriente tienen símbolos judíos grandes, son ostentosas en su judaísmo, orgullosas del judaísmo. No digo que no lo sean en el caso de los ashkenazim, pero los templos ashkenazim, Acapulco 70, Ramat Shalom, recordarás, todas son herméticas, no tienen símbolos judíos, no tienen por fuera, no puedes identificar una estrella de David, una menorá. ¿Por qué? Porque la historia de persecución que vivieron los judíos en Europa no se compara de ninguna manera con la historia de los judíos del Medio Oriente, que en efecto pudieron durante siglos, con sus excepciones, vivir su judaísmo, enorgullecerse de él. ¿Sabes? Alguna vez cuando yo era chico había un comentario, me parece que era sin duda con una intención peyorativa, el tema de hablar de que las personas de los sectores del Medio Oriente usan una estrella de David muy grande, claro, ¿no? Y que yo creo que eso refleja también justamente el que el ashkenazí quizá tiene una reticencia particular, histórica, justificada precisamente en estas persecuciones, un cierto... un temor que vamos heredando además, porque no nos tocó vivirlo, digamos, a ostentar el judaísmo, a mostrarlo, a evidenciarlo,
Y yo creo que refleja más bien algo del Ashkenazí que del sector del Medio Oriente, el hecho de que alguien pueda tener su estrella en su sinagoga y en una cadena y que pueda abiertamente decir soy judío, refleja justamente una historia que vivieron distinta en las regiones justamente dominadas por el mundo, bueno, por lo que hoy conocemos como el mundo árabe, o incluso también, por supuesto, de lo que hoy sería la red de naciones islámicas. Sí, claro, porque por ejemplo la nación turca como tal no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Como Irán tampoco. A Irán tampoco, son persas. Étnicamente no se puede decir, vale la pena mucho mencionar eso, que no todos los musulmanes son de etnia árabe. De hecho, me parece que incluso la mayoría de los musulmanes no son de etnia árabe. El país con más musulmanes en el mundo es Indonesia. Correcto. Y no es un país árabe, efectivamente. Así es. Y ahorita lo que mencionaba sobre la fachada de los templos, de la ostentación del judaísmo, digo, como dato curioso, en la calle de Justo Sierra, en el centro de la Ciudad de México, tenemos las dos sinagogas históricas, las primeras con las que se fundaron las comunidades judías en México. La primera fue Monte Sinaí, que su fachada original es una fachada ostentosa, que se ve tanto el Maguen David en las puertas, incluso grabadas en las puertas de madera, como también en la fachada que se ven los motivos orientales. Y a unos metros está la sinagoga Ashkenazí, que de hecho hay un edificio, que es la fachada, que esconde la sinagoga, que se encuentra detrás de un patio. Pero la fachada de la sinagoga de la comunidad Monte Sinaí se revistió, y así estuvo durante muchas décadas, para ocultar un poco eso después del tema del Holocausto. O sea, durante el Holocausto había también facciones en México, existía un poco el tema del antisemitismo, no a ese nivel como en Europa, pero en ese momento me parece que fue cuando se decidió cubrir la fachada, y a fechas muy cercanas a la actualidad se decidió quitar ese revestimiento que se había puesto y se volvió a mostrar la fachada original del templo de Justo Sierra, un poco lo que mencionabas tú. Y sí, eso definitivamente tiene que ver con la realidad de lo que vivimos los judíos que vivimos durante siglos en tierras que fueron musulmanas, incluso la península ibérica. Se vivió en un ambiente, en una tierra islámica durante siglos, y después con la reconquista de la península ibérica también se fue sumando, por supuesto, la cultura española como tal, que bueno, había diversos reinos, pero se vivía y se convivía, y había esta posibilidad de transmisión ideológica. Maimónides, que vivió tanto en España sus primeros años como luego en Marruecos y después en Egipto, ¿sí? Es quizás el máximo exponente de la filosofía y del pensamiento judío sefaradí, pues tiene un arraigo muy, muy fuerte también con la propia cultura islámica de su época, del momento. Así es. Y me gustaría mucho que nos... Averroes, me parece, ¿no? Ibn Rushd, sí. En árabe, Ibn Rushd, Averroes, que tiene su estatua en la entrada de Córdoba. Bueno, uno de los aspectos que caracteriza esta memoria que hemos heredado de los sectores del que cada uno viene es que de alguna manera el judío europeo es un expatriado. No tiene de sus países de origen un recuerdo, esta añoranza, ni en sus casas, ni en el idioma, ni en sus templos. Mientras que el judío proveniente de las regiones árabes, justamente, por supuesto que se habla árabe todavía, no creo que haya una sola casa donde haya estado, ni siquiera en el siglo XX, pese a la situación y al conflicto en Medio Oriente, que se haya prohibido hablar árabe, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Más, te comento algo sobre esto. Consideramos siempre al yiddish y al ladino como idiomas judíos, el hebreo por supuesto, en algunos casos consideran que el arameo también tiene una relación importante. El idioma que siempre omitimos cuando pensamos en los idiomas judíos es el árabe, pero el árabe también es un idioma judío. No, y es tremendamente paradójico porque las obras filosóficas de mayor impacto del pueblo de Israel fueron escritas originalmente en árabe. Maimónides, ¿no? Maimónides escribió originalmente en árabe. Ibn Pacuda escribió originalmente en árabe. Me parece también Rabbi Yehuda Leví escribió en árabe. Es decir,
de las obras que no solamente han impactado al judaísmo sefaradí, sino al judaísmo en su globalidad, muchas de ellas fueron escritas originalmente en árabe y luego traducidas al hebreo en la misma época de la propia de la edición principal del libro. Por ejemplo, el Kuzari, que fue escrito en árabe por Rabbi Yehuda Levi, fue traducido por Rabbi Yehuda Ibn Tibón al hebreo del árabe. Correcto. Pero bueno, o sea, y resulta súper paradójico porque lo mencionas y me llama mucho la atención. Siempre se habla del ladino, que es el judeo-español, como una lengua judía por la mezcla de las palabras en hebreo y en arameo con el español. Y del yiddish, que por supuesto es lengua alemana, me parece, de la Alta Edad Media, no sé, tú lo sabrás mejor. Efectivamente, de la zona de Ashkenaz, así es. De ahí se le suma también el hebreo y el arameo y algunas frases que son completamente en hebreo, pero es un idioma que se considera judío. ¿Y qué pasó? Que el árabe de repente no se considera como un idioma también judío, a pesar de tener esta cualidad de que la mayoría de obras filosóficas de esa época fueron escritas en árabe. O sea, ¿cómo lo ves tú? Mira, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver precisamente ahora con el conflicto. Hay una cierta propensión en los últimos años, y si me preguntas a mí, yo ahí cifraría las esperanzas de los futuros acuerdos de paz, concretamente ya en la región entre palestinos e israelíes. Hay alguna propensión de los judíos de origen árabe que, como sabes, con su origen en los países árabes, se vieron de alguna manera obligados o forzados por las circunstancias cuando migraron a Israel, etcétera, a desentenderse, a desdecirse un tanto de su propia cultura árabe. Incluso algunos de ellos formaron los grupos que hoy que son los más reaccionarios, los más conservadores, derechistas, algo de lo que llaman el Segundo Israel, que son los que apoyan justamente algunas de las políticas quizá más conservadoras con respecto al conflicto, los más enemistados con la población árabe, porque tenían en algunos casos de alguna manera que probar al país su fidelidad, dado que venían de los países árabes, tenían como un desafío identitario. Me da la impresión que les fue impuesto de alguna manera, sobre todo por dirigencias provenientes de Europa. Es una historia complicada, difícil, pero hoy día las nuevas generaciones en Israel de estos sectores, en algunos casos, están justamente recuperando el orgullo identitario de estas regiones. Yo realmente le apostaría justamente a esta recuperación del orgullo árabe, también para establecer el diálogo eventualmente por ejemplo, con palestinos. Algunos políticos incluso de origen árabe en Israel, palestinos, Ayman Odeh me parece que es uno de los más representativos, justamente tiene esta posición, la idea de que la reconciliación, mira él desde la perspectiva palestina, dice la reconciliación de alguna manera será posible cuando también los judíos provenientes de estas regiones se reconozcan con su identidad árabe, con su idioma árabe y de alguna manera podamos dialogar con los que además tienen en muchos casos tanta o más similitud que con cualquier otro grupo de confesión religiosa judía, ¿no? Lo que comen, lo que hablan, Yo creo que esto podría ayudar en la parte social justamente a fortalecer los lazos entre los sectores, que se reconozca la influencia árabe de los judíos justamente que habitaron en esas regiones y de alguna manera que también por ahí se establezcan mejores lazos. Ok, ahí yo veo dos cosas muy importantes a resaltar y creo que vale mucho también entrar en este tema, que es que mucha gente ve que el conflicto es un conflicto religioso. Y se enseña así, se manifiesta así, sí, como si se tratara realmente de un conflicto religioso. Yo creo que la evidencia de las relaciones de muchos siglos entre el Islam y el judaísmo demuestran que no se trata de un conflicto religioso, a pesar, de nuevo, repito, que ha habido facciones extremistas que han llevado a que esto sea un conflicto religioso desde hace siglos, o sea, no hoy en día. Pero en el sentido más amplio de las visiones religiosas del judaísmo y del islam, yo veo que hay una plataforma que permite que haya una relación sana, ¿sí? Quizás la diferencia elemental es de que el islam ve en la conversión de otras
personas hacia su religión, hacia el Islam, lo ven como como un precepto y lo ven incluso a veces como una guerra santa. Ese detalle en particular puede motivar quizás, o ha motivado de hecho en la historia, a que algunos estadistas, algunos sultanes hayan querido ir, conquistar y convertir. Cosa que no sucede en el judaísmo porque nosotros no creemos en la conversión ni forzosa, ni creemos en que haya que ir a hacer proselitismo para convencer a otras religiones. Fuera de ese detalle, yo creo que las religiones del Islam y del judaísmo tienen una plataforma que pueden llevar a las relaciones correctas entre ambas religiones. Entonces, no veo por qué se ha tratado de transformar esto, que es un conflicto político, que es un conflicto que tiene que ver con un territorio, que es el territorio del mandato británico en lo que hoy en día, o en un momento se le llamó Palestina, que incluía, por cierto, el mandato británico incluía el territorio de lo que hoy es Jordania. Así es. O sea, la partición del mandato británico, uno piensa que es solamente la franja que compone hoy en día el Estado de Israel y lo que son los territorios autónomos palestinos de Gaza, Cisjordania, etcétera, pero no. O sea, la realidad es de que todo este territorio fue dividido en el 80% en favor de, o más del 80% en favor de los árabes que habitaban ahí, por eso se creó el Estado de Jordania, y una minoría fue dedicada al Estado que hoy en día es el Estado de Israel, y cierto, por supuesto, que hubo inmigración desde Europa y también de los países árabes para poblar una tierra que en su mayoría estaba completamente árida, despoblada, y no era tierra de nadie, era un tránsito, era una zona de tránsito infértil, etcétera, etcétera, pero también hubo migración árabe. Es algo que no se menciona, porque desgraciadamente a veces se menciona como que los árabes estaban ahí desde hace 400 años, 500 años, y llegaron los judíos europeos o los judíos de los países árabes a poblar y a desterrar a los árabes que estaban ahí, que sucedió en algunos lugares por el propio conflicto que los gobiernos de los países árabes circundantes les decían, sálganse de ahí porque vamos a bombardear y vamos a matar a todos los judíos, y después regresan. Y entonces se salieron en muchos casos, pero ya no tuvieron oportunidad de regresar porque pues, el resultado no fue el esperado. Correcto. Bueno, en síntesis, ¿cómo diferenciar el conflicto geopolítico y separarlo y poder establecer, por lo menos desde mi punto de vista, y quiero saber tu opinión, si es que realmente hay una base o una base ideológica religiosa que impida que esto pueda llegar a la paz verdadera? La hay, efectivamente la hay. Yo coincido contigo, no es un conflicto religioso, pero hay la intervención de importantes grupos que en efecto han introducido la cuestión religiosa desde sus orígenes. Mira, el proceso que marcas, me parece que el episodio más importante de este proceso, cómo se dio esta situación, los europeos meten las manos en todos lados y luego nada más las alzan y dicen nosotros no hicimos nada, ¿no? Okay. Estoy haciendo una generalización, por supuesto, pero se dio en 1915 con el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña. Si caía el Imperio Otomano como esperaban tras la victoria de la Triple Entente, se dividirían, de hecho se dividieron ahí prácticamente a lápiz, ¿no? Sacaron el mapa y dijeron esto para Francia, esto para Gran Bretaña, y se dividieron la región del Medio Oriente. De ahí surge en realidad surgen más países. Tienes Irak también, Siria, parte de Arabia Saudita que pertenecía, el Líbano. Mira, es como ve uno la película de Lawrence de Arabia y de veras les prometieron todo a todos, ¿no? En medio de la Primera Guerra Mundial les prometieron todo a todos porque en 1915 estaban acordando el Sykes-Picot, en 1917 estaban haciendo la declaración Balfour para que miraba con buenos ojos la creación de un Estado judío en la misma región. Es un poco como prometérselo a todos. Claro que hay. Y bueno, posteriormente se fueron dando ya las independencias, los acuerdos, etcétera, y en 1947 lo que es la partición del Estado entonces, el Estado palestino, ¿no? Lo que considero que, como dices, que no es efectivamente un conflicto religioso, sino principalmente, diría, en sus orígenes de carácter nacional. Los propios dirigentes palestinos y algunos de los máximos enemigos que enfrentó en su momento Israel, como Gamal Abdel Nasser,
al frente de Egipto, eran nacionalistas no islámicos, no religiosos. Tenían más bien un poco la necesidad de la integración del mundo árabe, lo que quiso en su momento justamente Los Siria. partidos baasistas. Así es, exactamente, unir por ejemplo Siria y Egipto, conformar una sola nación árabe, que musulmanes, que digamos que una corriente de carácter religiosa. Aunque como te digo sí intervienen algunos grupos religiosos en todo este conflicto. Y bueno, un ejemplo claro precisamente de que aunque hay factores nacionales, religiosos y otros involucrados, los hay también, hay algunos aspectos que no se han considerado. Mira, a finales de los 80 Israel hizo una especie de una campaña, una encuesta entre la población palestina. Todavía estamos lejos de hablar de los acuerdos de Oslo, etcétera. Era durante el gobierno de Yitzhak Shamir. Hicieron una encuesta entre los árabes de Israel para saber los motivos justamente para buscar su eventual autodeterminación, y te sorprendería probablemente saber que el motivo principal, el resultado de la encuesta fue que el motivo principal era de carácter económico. Lo que querían era mejorar su condición económica. Rara vez lo consideramos. Shimon Peres también decía que más allá del tema de acordar si tal o cual territorio, llegará el momento, se verán forzados estos países y los pueblos a resolver problemas comunes como el tema del agua, de la escasez de agua, y tantos otros que enfrentan los desastres climáticos, etcétera. Se verán de alguna manera obligados a negociar y encontrar formas de colaborar en los problemas comunes que tienen. Yo creo que el tema económico, por ejemplo, en su momento, y todavía seguramente lo será, también interviene. En términos religiosos, te voy a preguntar esto, Rabino, me parece interesante. Hace algún tiempo discutiendo justamente este tema sobre el Medio Oriente y los palestinos y la percepción que tenemos, me hizo notar un amigo que en el judaísmo hay una diferencia significativa entre el concepto de oyev y soné. Y me pareció de lo más adecuado, porque tenemos una tendencia a ver a oyev y soné, solo para la audiencia, parecería que oyev y soné son dos sinónimos de enemigo, ¿no? Sí, pero parece la misma, pero sería como adversario y enemigo, podría ser una manera correcta. Entonces, cuando me explicaba esta diferencia y me decía, un oyev es alguien con el que tienes una diferencia circunstancial, no importa que dure 300 años, pero hay un problema en medio que puedes resolver, y cuando lo resuelves deja de ser tu oyev. Un oyev es alguien, un pueblo, una persona, alguien con quien puedes dejar de estar enemistado. Es un adversario circunstancial. Aunque dure claro, si estamos en medio de esos 200 años, no podemos dejar de ver al otro como a veces como el que nos odia a muerte y quiere el exterminio. Pero me hacía esta diferencia, por supuesto, en relación con Amalek, por ejemplo, y con toda esta idea. No es en el caso de los árabes, sería, no sé, y ahí te pregunto, Rabino, no creo que sería en el caso de, por ejemplo, del conflicto en el Medio Oriente, donde hay aspectos concretos en disputa, una situación en la que estén enfrentados dos enemigos o pueblos enemigos a muerte hasta el exterminio, sino enemistades circunstanciales, coyunturales, que dependen de los movimientos de la situación. Lo estamos viendo ahora con el acuerdo y creo que eventualmente lo veremos, espero yo, con todos los demás, ¿no? Dividir la tierra si es posible, 2 estados para 2 pueblos, etc. Y terminará, lo que tarde, pero terminará. No es lo mismo que lo que en el judaísmo se considera un soné, alguien que te odia. Entiendo que soné viene del odio, ¿no? Sí, endémico. Así es, endémico. Tal cual, integral. Perdón, adelante, Rabino, te preguntaba, pero me parece muy interesante también la pregunta. Fíjate que, o sea, yo haría un análisis desde el punto de vista religioso, halágico, desde el punto de vista de la ley judía y lo que puedo haber entendido de la ley islámica al respecto. O sea, lo digo un poco de manera respetuosa y superficial porque no soy erudito en ley islámica, pero he leído mucho al respecto. Para el propio Islam, los judíos somos Himis, creo que así se pronuncia. Quiere decir que tenemos una protección, somos protegidos porque creemos en Alá, tenemos una creencia en el Dios de Abraham. Lo mismo sucede con los cristianos, pero al ser pueblos protegidos también significa que tenemos derechos limitados y a diferencia, por ejemplo, de los infieles, que se les llama así, que son pueblos sin una religión aceptada, que directamente hay que aniquilar, de acuerdo a lo que entiendo, pues, bueno, y esto se lleva también al fundamentalismo.
Sin embargo, bueno, de la ley judía sí conozco más y puedo decir claramente, con fuentes muy, muy puntuales, de que el Islam ha sido considerado por muchísimas autoridades dentro de el pueblo judío como una religión que no es una religión idólatra, que es una religión moral, una religión ética, que no solamente debes de tener con esta religión o con este grupo étnico o con este grupo social buenas relaciones o relaciones cordiales, que eso hay que tenerla con todo el mundo, de acuerdo a la Torah, de acuerdo al judaísmo, tienes que tener darke shalom, caminos de paz con todos, ¿no? Sino que incluso puede haber de manera proactiva una sociedad entre las dos culturas. Y la ha habido, y cuando ha surgido la pregunta ha habido diferentes autoridades halágicas que han dado su autorización para, por ejemplo, tener ventas o rentas de propiedades en tierra de Israel, etcétera, que se pueden rentar, se pueden vender. También en el aspecto de considerar que el Islam no es una religión idólatra, que por supuesto no lo es. Hay muchos aspectos, como lo dice Maimónides, de hecho, hay muchos aspectos de la religión musulmana islámica que nosotros no compartimos, por supuesto. Sin embargo, lo dice textualmente el Rambam, en el aspecto de la unicidad de Dios, tienen una visión monoteísta completa. Son completamente monoteístas, no son idólatras y son una religión que tiene una base legal que, aunque nosotros hemos aprendido a escuchar la palabra al-Sharia como si fuera lo peor del mundo, ¿sí? Pero realmente lo que significa es ley, ¿no? Y si estudias un poco el tema histórico, pues también los imams, que son los sabios del Islam, y en general, bueno, filósofos, grandes filósofos musulmanes, desde el siglo VII, VIII, han dado muchísimas aportaciones al mundo y estas aportaciones en muchos casos han sido también adoptadas por el propio judaísmo porque son positivas, porque son buenas. También hay autoridades halágicas que dicen que hay un concepto en el judaísmo que se llama ger toshav, ¿ok? Para explicarlo así brevemente, ger toshav es un habitante de la tierra de Israel que, a pesar de no ser un converso, ger tzedek, o un converso pleno, es un ger toshav, significa que es un habitante de la tierra y que es una persona que cumple las mitzvot esenciales de la Torah. Hay una discusión si a los musulmanes se les puede considerar ger toshav, y hay muchas autoridades que consideran que son geré toshav, o sea que se tienen que tener relaciones buenas de sociedad, positivas. Leí además alguna vez que el hecho de que se considere, de acuerdo con la creencia judía, que provienen de Ismael, los hace el único otro pueblo, además de Israel, que tienen a Dios en el nombre. Y además un Dios que los escucha, porque Ismael, Dios los escucha. Pero hay más que eso. El nombre Ismael es un nombre muy ampliamente usado por los judíos. Claro. En todas las épocas. Sí. Solamente en las últimas décadas se ha dejado de usar, pero se usó en la época bíblica, en la época rabínica, talmúdica. El nombre Ismael como tal es un nombre que se ha considerado un nombre también judío. Y es más, en la propia Biblia, en la propia Torah, vemos la reconciliación de Ismael con Isaac. Lo que no sucede entre Jacob y Esav, que ellos quedan distanciados, pero hay una reconciliación plena entre Ismael y Esav. Entiendo yo también, según alguna lectura, que de acuerdo a las interpretaciones, Ismael se va a redimir, mientras que Esav no lo tiene garantizado. Pero la redención de Ismael es como parte de la creencia teleológica judía, ¿no? Del final de los 100%. Tiempos. En textos que se pueden considerar cabalísticos, que son comentarios al Zohar, se encuentra que la tierra de Israel va a ser entregada en manos islámicas, en manos musulmanas, porque los musulmanes van a poder cuidar la santidad del lugar más sagrado del judaísmo, que es el monte del templo, y por eso ellos van a cuidar ese lugar y darle su importancia, darle la santidad, que a veces incluso los propios judíos no le darían
¿no? O sea, es debatible, digo, es polémico esto, pero polémico, son textos que vienen de la época del renacentismo en general, que tratan de darle interpretaciones cabalísticas a ciertas cosas. Pero ahí, por ejemplo, Rabino, perdón la interrupción, pero quiero entrar directo en Adelante. yo creo que en el punto polémico, preguntarlo, de acuerdo con la creencia, con la religión, de acuerdo con el judaísmo, ¿es posible ceder territorios que en teoría deberían formar parte, no de Medina, de Eretz Israel, de lo que fue Eretz Israel, sí o no? Y si hace alguna diferencia que esos territorios, esta discusión también se tiene a menudo entre judíos religiosos seculares, porque dentro de los seculares hay muchos que no estarían de acuerdo, por supuesto, en la división de Jerusalén. Yo mismo no me considero secular, pero además, por supuesto, creo que es la capital única e indivisible de Israel. Sí. Pero no veo mayor problema en que Cisjordania, incluyendo Hebrón, por ejemplo, quedara justamente en un eventual Estado palestino. ¿Hay argumentos desde el punto de vista judío para defender la idea de dos estados para dos pueblos? Ok, quitando el tema de seguridad, que también tiene atribuciones legales alágicas. Correcto. O sea, de que tienes que estar en una situación donde puedas garantizar la seguridad de tus habitantes, o sea, porque ceder ciertos territorios que vulnerarían la seguridad en caso de un ataque masivo, etcétera, eso es. Quitando esa parte, hay un debate, como tú sabes, todo en el judaísmo es debatible y todo es analizable y no hay una ley monolítica, sino que todo tiene vertientes. Entonces hay varias opiniones al respecto acerca de la cesión de territorios por tratados de paz. Pero autoridades alágicas muy reconocidas del siglo XX se manifestaron a favor cuando hay fondo para creer que sistemáticamente eso va a llevar a evitar la pérdida de vidas, que va a salvar aunque sea una vida. El Rabino Ovadia Yosef era proclive a esa idea. Rabino Ovadia Yosef, Rav Shach, que era el líder del judaísmo ashkenazí ortodoxo jaredí, también se pronunció al respecto. Sin embargo, ha venido esto a quedar un poco en tela de juicio porque ha habido voces que han mencionado que, de acuerdo a la ley islámica, es algo que yo no lo sé, pero gente que es más erudita en el tema islámico, han dicho que en el Islam está permitido firmar tratados de paz para tomar ventaja y luego romper esos tratados de paz, cosa que sucedió con el propio Muhammad en su época con la ciudad hoy en día se llama Medina, que es Madinat al-Nabi, que es la ciudad del profeta. Sí. Tenía otro nombre originalmente, no lo recuerdo, pero que se firmó un tratado de paz con los gobernantes de la ciudad y después, cuando estaban desprevenidos, hubo un ataque. Entonces, probablemente los intérpretes más radicales dentro del Islam lo ven eso como algo que se puede hacer y se debe de hacer. Entonces, queda en tela de juicio de qué tan verificable o qué tan aceptable puede ser un tratado sobre la cesión de un territorio. Pero bueno, independientemente de eso, en su origen, en su concepto nuclear, la cesión de un territorio para salvar vidas, no por el concepto de paz, sino para salvar vidas, es algo que autoridades legales alágicas han autorizado. Nada más, para no dejar el tema en el tintero, mencionaba antes el tema de que si a los árabes, los musulmanes, no los árabes, se les puede considerar ger toshab, porque cumplen con las 7 mitzvot esenciales, que son las 7 mitzvot de toda la humanidad, de los hijos de Noaj. El Shulchan Aruch se pronunció en contra, Rabbi Yosef Karo se pronunció en contra de esa idea, pero muchos otros autores, entre ellos Maimónides, también Rabbi Yoshua Farji, muchos dieron esa posibilidad como correcta, de que se deben de considerar Geret Toshav, y la diferencia en la práctica es de que tú tienes que tener no solamente relaciones cordiales, sino proactivamente buscar tener sociedad y una función en común con los musulmanes en ese caso. En el Centro de Documentación, como parte de las labores para recabar la información y documentarla, tenemos proyectos de historia oral y, por supuesto, la recuperación de materiales, de documentos. Recientemente tuve la oportunidad de ver un libro de un miembro de la colectividad, de la comunidad Monte Sinaí, con una historia muy particular. Este libro perteneció a su papá y es un libro escrito en árabe de legislación judía,
Pero el libro pasó por muchas manos porque en Siria le fue solicitado en determinado momento por el Ministerio de Justicia de Siria, de alguna manera para regular algunas decisiones con base en lo que decía el libro. No tenían aparentemente libros relativos a la ley escritos en árabe, a la ley islámica, y utilizaban entonces libros judíos cuando era el caso. Entonces una historia interesante porque además el libro tiene una dedicatoria. Es una gran historia. Básicamente el libro no lo quería devolver el Ministerio de Justicia y para recuperarlo el papá de esta persona lo que hizo fue pedir el libro simplemente para ponerle una dedicatoria. La dedicatoria no fue muy grata, fue más bien una dedicatoria agresiva. Y entonces le regresaron el libro como diciendo precisamente era la forma de recuperarlo. Pero bueno, yo creo que da cuenta un poco de que también en su momento el mundo musulmán de alguna manera se rigió pues no sé si por leyes judías, pero consideraban una obra de esta naturaleza algo valioso. Incluso lo vemos también en las normas de kashrut, ¿no? Que entiendo que son más estrictas que las del halal del Islam. Pero en las tiendas de kashrut a nivel mundial no es raro encontrarse con musulmanes que cuidan las normas del halal porque saben que las de kashrut ya por default cuentan con esas restricciones, ¿no? Sí, en todo el mundo islámico se sabe que las reglas de alimentación judía, el kashrut, cubren del todo los requisitos del halal, no a la inversa. A la inversa, claro. no a la inversa. Entonces, un judío no podría consumir halal, pero correcto. Un musulmán sí puede consumir. Un musulmán sí puede consumir, claro, puede consumir carne kasher o productos kasher porque saben que es halal. Halal significa permitido o limpio o cuidado. Entonces, pues sí, está todo esto. Yo creo que nada más para finalizar, de verdad vale la pena también mencionar que todas estas ideas que pues por supuesto son muy esperanzadoras y que ojalá puedan ser parte de una narrativa de nuevas generaciones que busquemos llegar a tener como que ser propositivos hacia lo bueno. No por ello nos tenemos que alejar de la dura realidad, de la cruda y dura realidad, ya sea por exacerbación religiosa, ya sea por una narrativa geopolítica beligerante o por cualquier razón. Sí es importante también mencionar que el judaísmo nos obliga a defendernos, nos obliga a guardar a nuestra población y proteger a nuestra población, y eso pues eventualmente es lo que también tiene que ver con la postura de Israel de pues no simplemente ceder ante las peticiones o ante las facciones entre comillas pacifistas que demandan también, como lo decía, cesiones de territorio o todo tipo de cosas que podrían poner en vulnerabilidad a la población judía del Estado de Israel. Entonces, dentro de la propia ley judía también está la exigencia de defenderte, de defender tu integridad, y también tenemos que saberlo. Y por último, de verdad, desmitificar el tema. Los judíos, ni los religiosos ni los no religiosos, en nuestra inmensa mayoría, tenemos ninguna intención de subir y de quitarle la mezquita de Al-Aqsa a los musulmanes que ahí la ocupan, ni el Domo de la Roca. Es cierto que este lugar es el lugar del santuario, el lugar del Bet HaMikdash, pero sabemos también que el Bet HaMikdash va a ser el resultado de la paz mundial, va a ser el resultado de la unión de los pueblos y de la rectificación de la negatividad y de la maldad en el mundo. Entonces, sería completamente ridículo, iluso e incongruente que ese símbolo de la paz, de la unión, del Mashiach, de la época mesiánica, se vaya a conseguir a través de la guerra o a través de la matanza o a través de cualquier artilugio hecho para quitar esto, ¿no? Y por eso mismo hay una ley que prohíbe a los judíos subir al lugar donde se encontraba el Bet HaMikdash. No tiene nada que ver con la ley islámica ni con los musulmanes. Es un lugar tan sagrado que no podemos subir. Hay un perímetro alrededor que sí se puede entrar con ciertas leyes de pureza
y hay mucha discusión de dónde está ese perímetro. Correcto. Y por eso muchos rabinos, de hecho es la legislación oficial del rabinato principal de Israel, que no se suba del todo, que no se suba ahí, también para evitar provocaciones y todo, pero hay otras autoridades que sí permiten entrar al perímetro. Y pues por supuesto que hay muchas personas que ocupan esto como una provocación o de alguna forma, no todos, algunos lo ocupan de una manera más provocativa, y también la narrativa del Vakf, que están ahí, bueno, muchas veces dicen que eso es una provocación cuando realmente no lo es. En síntesis, que la gente que nos está viendo no se crea historias de que se están haciendo minas internas subterráneas para causar un derrumbe, no hay nada de esto. O sea, lo que hay es simplemente una realidad triste, dolorosa, que se ha llevado a la opinión pública de que esto es un conflicto religioso, cuando realmente, si se estudia a profundidad, es un conflicto geopolítico con sus enormes problemas, con sus aristas que pues aparentemente imposibilitan que al corto plazo se pueda llegar a una paz plena. Pero yo creo que sí, dentro del proceso mesiánico, dentro del proceso de la Geulá, todos esos pequeños pasos que se van dando, aunque sea por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses de defensa de territorios, lo que sea, al final yo sí creo que nos van a llevar a tener la plataforma para que la humanidad logre dejar atrás la guerra, logre dejar atrás la matanza, así lo dice la profecía. Lo ilmedú od milhamá, lo isagoy el goy jereb, lo ilmedú od milhamá. No se levantará pueblo contra pueblo con la espada y no volverán a enseñar la guerra entre ellos. Ojalá que esa profecía sea cumplida en nuestros días, Enrique. Pues sí, la verdad que casi que, Rabino, que abriste otro programa, porque temas muy interesantes. Coincido totalmente, en efecto, en que no es el ámbito religioso hoy día el obstáculo que hay para la paz. No considero, cuando menos del lado de Israel, que sean los grupos. Creo que ese es otro tema que tiene que ver más con aspectos civiles en Israel que con el conflicto. Correcto. Me parece que el conflicto está atravesando un periodo muy complicado desde el punto de vista de Israel, en parte porque hay que asumir la posición que tiene Israel hoy día como el país fuerte. Lo es el país fuerte, y eso conlleva responsabilidades, conlleva ciertas obligaciones. No está en riesgo la existencia ya del Estado de Israel. Es realmente, es casi mítico hablar hoy día de que el conflicto podría terminar con la existencia del Estado, y creo, insisto, que Israel debe mantener ciertos estándares, no compararse constantemente con la vida de las poblaciones en la propia región, sino con esos países con los que a menudo se compara para otros aspectos de desarrollo, ¿no? O sea, si es un país con estándares europeos, no puede, por ejemplo, considerar que que establecer una calidad de vida para toda su población un poco mejor de lo que hay en el resto del Medio Oriente sea suficiente. Me parece lo más importante es asumir parte de la responsabilidad, es preguntarse qué puede hacer el propio Israel. Yo creo que hay una propensión supongo que sucede en todos lados, pero entre los judíos es con mucha frecuencia, y sobre todo con respecto al tema de Israel, a creer que cualquiera que mire, que reflexione con crítica hacia el propio Estado es un colaboracionista, es un traidor, cuando en realidad yo creo que es lo único que puede, primero, reconocer que es perfectible siempre el Estado, y es el único que puede ayudar precisamente a que se resuelvan todos los problemas, no solamente el conflicto con los vecinos, por ejemplo, en este caso con los palestinos. Y creo que parte de esa responsabilidad de mirar qué es lo que puede hacer Israel consiste también en pensar que, aunque no haya condiciones hoy día para establecer un acuerdo de paz duradero, quizá con los vecinos inmediatos con los que en verdad se está en guerra o en conflicto constante, al menos hay que
al menos hay que tener claro qué es lo que se les va a poder ofrecer cuando haya esas condiciones, así pasen 50, 100 Correcto. años, y cómo mantener esas fichas. De pronto, si me digo, lleva a otros temas, pero el tema de construir en zonas que eventualmente podría utilizar Israel para ofrecer a los palestinos es un poco como quemar las fichas con las que uno se va a sentar. Creo que es más importante saber qué es lo que uno está dispuesto a ofrecer, incluso que lo que uno va a 100%. solicitar dentro de un acuerdo. Y me parece por último importante también, si me permites como un mensaje, creo que no le vendría mal a Israel y a los palestinos, a los dos pueblos, ya superar el tema de la forma en la que se relatan el conflicto. No los vamos a hacer cambiar de parecer, ni ellos tampoco van a hacer cambiar de parecer al pueblo judío o a Israel acerca de la forma en que se relatan el conflicto. Creo que en eso incluso los palestinos avanzaron bastante en el 93, más que el propio Israel. No se necesita que el otro pueblo reconozca el derecho a la existencia de Israel, basta con que reconozcan la existencia de facto. Claro. Si reconocen que Israel existe como se hizo ya y lo hizo la autoridad palestina en su momento, habría que aprovechar efectivamente. Lo mismo sucede del lado judío. Ellos no pueden esperar que nosotros, que el judío, que el israelí en general reconozca la existencia histórica y qué tan genuino es el pueblo palestino, como lo comentaba, si existía o no, si fue la gran invención del siglo XX. Lo cierto es que existe hoy una población palestina Sin duda. de millones de habitantes que no va a dejar de estar ahí, así como el Estado de Israel no va a dejar de existir, tampoco va a dejar de Y existir. también tienen una diáspora fuera de la propia Palestina, eso está fuera de toda duda, correcto. Y ellos podríamos también pasar esa página y decir, no vamos a reconocer el derecho a la existencia de ese pueblo, porque históricamente no, pero se puede superar y decir, reconozco que existe. Hoy día, pese a toda esa historia, existe ese pueblo y ellos podrían reconocer que hoy día, sea como sea, existe el Estado de Israel. Superar lo que llaman las narrativas que están enfrentadas entre palestinos y judíos, ayudaría de verdad en gran medida a resolver el conflicto. Si me permites, creo que además eso es algo que se le podría aprender a los antiguos líderes, digamos, del sionismo revisionista, curiosamente. Era el sionismo revisionista el que en algún momento, el más pragmático, Claro. el que pensaba que había que aprovechar cada paso que se pudiera dar. Yo creo que ahora afortunadamente se alinearon los intereses siempre particulares del régimen de Bibi Netanyahu con los intereses del Estado, y hay que aprovecharlo no solamente para este concreto acuerdo de paz con los Emiratos Árabes, sino también, si fuera posible, para disminuir la brecha que existe todavía con el vecino inmediato y con el que efectivamente, con el que está de alguna manera apartado de este importante proceso. O sea, a lo que yo me refiero con tener conciencia, yo no creo que esté en juego la existencia del Estado, ¿no? Pero sí creo que hay situaciones que pueden poner en particular a cierta parte de la población en riesgo, en vulnerabilidad. Correcto. Y particularmente tampoco, yo, en mi opinión individual, personal, tampoco veo la necesidad más que de atender a esto es populismo de derecha, de atender a la construcción de ciertas áreas de vivienda en territorios, como tú lo decías, que eventualmente podrían servir para poder hacer una negociación. Y yo sí soy mucho más pragmático en el sentido de decir, estamos en un proceso de unión y de Geulá, que eventualmente todos los judíos sabemos y tenemos firme creencia en que va a llegar el Mashiach y que va a haber una paz mundial. Esa paz mundial no significa erradicar a nadie, Claro. porque es incongruente, es justamente a lo que me refería. Claro. Entonces sí hay que ponderar, yo creo, el pragmatismo, pero de la misma manera que hay que ponderar el pragmatismo hacia una paz, también hay que ponderar el pragmatismo a no autovulnerarte, no la existencia del pueblo, no la existencia del Estado, pero no vulnerar a las familias, a las personas que sí se verían directamente afectadas por ciertas cesiones, no de territorio, o ciertas cosas que desgraciadamente pueden llegar a ser necesarias en cierto momento para garantizar una
una seguridad mínima, ¿no? Coincido. Me parece importante que además tiene que ver con este acuerdo, y justamente por eso mencionaba de pronto lo de la autocrítica y la reflexión, porque yo creo que este tipo de acuerdos como el que se va a dar, de alguna manera relaja el temor, la inquietud, muy bien fundado además, de buena parte de la población judía, de que siempre se encuentra mirando como en un círculo, como formados en un círculo militar y con las espadas desenvainadas hacia afuera, defendiéndose de todos los ataques del mundo, de pronto, por supuesto, del antisemitismo y demás. Muchas veces cuando uno está en este círculo, defendiéndose de todos los ataques, como me parece que ha pasado por decenios, precisamente en la historia del Estado de Israel, no da la vuelta hacia atrás, no mira hacia atrás al Estado que tiene para tratar de ayudar a perfeccionar aquello que vale la pena, aquello en lo que vale la pena esforzarse y trabajar para volverlo, para optimizarlo y volverlo mejor. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de acuerdos de alguna manera permiten bajar un poquito la espada, pensar el mundo no está en contra, no todo el mundo está en contra, podemos mirar un momento atrás y ver qué podemos hacer nosotros también mejor por el Estado que se puede hacer, bueno, en este caso el israelí, pero qué se puede hacer mejor también en el proceso. Yo creo que no digo que sea una situación ya segura, pero un poquito ir haciendo este tipo de relaciones y establecer las medidas de seguridad como se ha hecho. No se escucha la misma violencia que se escuchaba hace años, se ha detenido también en buena medida el terrorismo con las medidas que han adoptado. Yo creo que va a ayudar también a que miremos un poco, no nosotros, pero quienes deban hacerlo, mirar también al propio Estado, perfeccionar lo que se pueda, bajar un poquito la espada y reflexionar a ver en torno a qué es lo que corresponde hacer en torno a toda esta situación. La verdad, hay tantísimo que decir, entiendo que espero que tengamos otras oportunidades. Así será, sin duda. Pero me parece que estamos de acuerdo en eso, coincido totalmente. Bueno, mi querido Enrique, como decíamos siempre que terminaba el programa del Aleph, al cual era yo invitado asiduo en aquellos años que tanto añoro, que de verdad era una época maravillosa. Nos quedó mucho en el tintero. Mucho en el tintero. Lo cual significa que estuvo bueno, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto que hay mucho más para ahondar, para analizar, pero eso es, el tema es proponer, el tema es indagar, es analizar y formar un criterio Correcto. Equilibrado. Y para eso pues hemos contado esta mañana, tarde, con tu aportación invaluable. Te agradezco una vez más por acompañarnos, por ser parte de este proyecto en esta ocasión, que se repita mucho. Gracias. Con todo cariño te expreso mi más profundo agradecimiento por esta ocasión y por todas las veces que hemos platicado y compartido tantas cosas que realmente... Por cierto, te quiero preguntar, ¿el Cedijum está abierto? Cedijum está abierto, efectivamente. Sí. Para visitas hay que agendarlas. Así que bueno, los invitamos pueden consultar toda la información en la página de internet www.cedijum, que es C de casa, D de dedo y latina, JUM.mx, o al teléfono 5211-5688. Por ahí los esperamos para que visiten la Casa de la Memoria Centro Judía. De Documentación. Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Espectacular. Ojalá que tengan oportunidad de hacer su cita, de agendar, de ver un poco de nuestra historia como judíos en México. Te agradezco infinitamente y, si Dios quiere, nos vemos la próxima.